Hola, muy buenos días. Nosotros somos de la clase de Sociología en Unitec. Les habla su servidor Adrián García, coordinador del grupo Firme. Y el tema que desarrollaremos en este video es la problemática de la inseguridad y violencia en Honduras. El tema de importancia, el cual, si revisamos los medios de comunicación tradicionales y actuales, nos daremos cuenta que 3 de cada 5 noticias que vemos en el día son sobre casos de violencia e inseguridad en el país. Pero, ¿acaso sabemos qué es, en qué nos afecta o cómo se genera? Eso es lo que descubriremos enseguida. Comencemos. Buenos días, mi nombre es Joel Aranda, estudiante de Unitec, y hoy hablaré sobre la problemática de la inseguridad y violencia en Honduras. La inseguridad y violencia son dos de los mayores desafíos que enfrentamos como país. No se trata solo de estadísticas, sino de una realidad que afecta la vida diaria de miles de familias. Muchas personas viven con miedo de salir a la calle, de perder su trabajo o incluso de ser víctimas de un delito en su propio barrio. Uno de los problemas más comunes es la extorsión, que golpea tanto a pequeños comerciantes como a transportistas. Esto no solo genera pérdidas económicas, también obliga a muchos a cerrar sus negocios o a dejar todo atrás para proteger a sus familias. A esto se suma el crimen organizado y la falta de oportunidades, factores que hacen que muchos jóvenes se vean atrapados en un ciclo de violencia del que es difícil salir. La situación se agrava con la corrupción y la impunidad cuando la gente pierde la confianza en las instituciones encargadas de brindar seguridad y justicia. Se debilita el tejido social y se fortalece la percepción de que la violencia es parte de la vida diaria. Pero este problema no es imposible de enfrentar. Es cierto que se necesitan medidas de seguridad, pero también es fundamental invertir en educación, en empleos dignos y en proyectos comunitarios que ofrezcan alternativas reales a la juventud. Solo así se puede atacar la raíz del problema. La violencia no puede seguir marcando nuestro presente ni definiendo nuestro futuro. Honduras necesita recuperar la confianza, reconstruir sus comunidades y demostrar que vivir sin miedo no es un privilegio, sino un derecho para todos y todas. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Joseph Salinas y en este documental hablaremos de varios factores que muestran la cruda realidad de la violencia en Honduras, un país que lucha diariamente contra el miedo, la inseguridad y la impunidad. La violencia en Honduras no surgió de la noche a la mañana. Décadas de inestabilidad política, corrupción y crisis económicas han debilitado las instituciones encargadas de proteger a la ciudadanía. En medio de la pobreza y la falta de oportunidades surgieron las pandillas, conocidas como maras, que reclutan a adolescentes que buscan protección, ingresos y un sentido de pertenencia. Hoy estos grupos se han consolidado como actores de crimen organizado que afectan cada rincón del país, como el impacto en la sociedad. La violencia afecta a todos, comerciantes que pagan extorsiones conocidas como impuestos de guerra para mantener sus negocios abiertos. Familias planifican cada salida y evitan calles peligrosas. Escuelas pierden estudiantes y hospitales deben reforzar la seguridad. El transporte público se ha vuelto un riesgo, con asaltos y amenazas frecuentes. Honduras figura entre los países con las tasas de homicidios más altas del mundo. Cada número representa una vida truncada, un rostro y una familia afectada. Las maras y otras organizaciones criminales controlan barrios enteros y generan miedo mediante la violencia sistemática. Reclutan a jóvenes que carecen de oportunidades mientras extorsionan comercios, controlan la venta de drogas y perpetúan delitos violentos. La falta de presencia estatal y la impunidad permite que estos grupos prosperen, dejando a la ciudadanía atrapada entre el miedo y la sobrevivencia diaria. La violencia no solo se manifiesta en las calles,
La violencia doméstica y los feminicidios afectan especialmente a mujeres y niñas, mientras los jóvenes se ven atrapados entre pandillas y la falta de oportunidades. Muchas personas viven con miedo constante y denunciar puede significar enfrentar represalias. Esta realidad social genera estrés, desconfianza y una sensación general de inseguridad en la población. La inseguridad frena el desarrollo económico. Negocios que podrían prosperar se ven obligados a cerrar, la inversión disminuye y el turismo evita las ciudades más violentas. Las comunidades se fragmentan, la vida social se reduce a la sobrevivencia diaria y el país pierde oportunidades para crecer y mejorar la calidad de vida de sus habitantes. Mi nombre es Steven Cantarero, estudiante de Unitec San Pedro Sula. El día de hoy les vengo a hablar sobre un tema que está lastimosamente normalizado, y esto es la inseguridad de Honduras, que ya dejó de ser un titular de prensa, ya es una realidad que se refiere en cada barrio, en cada colonia, en cada familia. Les muestro un reportaje que en una residencial vecinos denuncian haber sido amenazados por un ex policía. Una persona que alguna vez vistió ese uniforme que está destinado a proteger, hoy se ha convertido en motivo de miedo. Este caso no solo refleja la profunda crisis de confianza que atraviesan las instituciones públicas. Si quienes deberían garantizar protección generan temor, entonces ¿a quién debemos recurrir? ¿A quién debemos recurrir cuando nos sentimos amenazados, cuando nos sentimos expuestos, cuando nos asaltan? La situación no es aislada. Honduras sigue apareciendo entre los países más inseguros del mundo. Extorsiones, homicidios, violencia de género y miles de problemas que marcan la vida diaria de millones de hondureños que van a buscar comida para su familia, que salen a trabajar para cumplir sus sueños. Pero no todo es silencio, no todo es resignación. Las comunidades se organizan, las voces se levantan y cada acto de denuncia es también un acto de resistencia contra la violencia. Pero el verdadero cambio empieza cuando nosotros empezamos a reconocer el problema y exigimos justicia. Y así construimos juntos un país donde la seguridad no es un privilegio, sino que ya es un derecho. Porque la violencia ya no puede seguir escribiendo la historia de Honduras. Es momento que esto cambie, que la justicia sea más fuerte que el miedo, que la paz se convierta en el mayor triunfo de nuestra gente. El futuro no está perdido, el futuro está en cada ciudadano que se atreve a denunciar, en cada comunidad que decide unirse en vez de dividirse, y en cada joven que elige la educación, que elige el deporte en lugar de la violencia. Honduras tiene una herida muy profunda, sí, por la violencia, pero nosotros somos la cura para que la violencia se disminuya y podamos construir un futuro mejor. Hola, mi nombre es Manuel Antonio Urbino Alvarado. Este documental es parte de la clase de Sociología en la Universidad de Unitec. Hoy hablaré sobre una de las problemáticas más graves que enfrenta nuestro país, la inseguridad y la violencia en Honduras. Hablar de violencia en Honduras es hablar en gran medida de las pandillas. Estas organizaciones han logrado extender su control sobre barrios y colonias enteras, imponiendo miedo, extorsiones y desplazamientos forzados. Su poder se alimenta de reclutamiento de jóvenes, muchos de ellos menores de edad, que son atraídos por falsas promesas de dinero y respeto. Las pandillas no solo generan delitos, sino que destruyen el tejido social, impiden que muchos niños estudien, que los jóvenes trabajen y que las familias vivan en paz. Son un símbolo de la fragilidad del Estado y de la desesperación de una sociedad que sufre, pero las pandillas no nacen de la nada. Una de las raíces más profundas de este problema es la pobreza. En Honduras, millones de personas carecen de acceso a empleo digno, educación de calidad y servicios básicos. La falta de oportunidades deja a muchos jóvenes sin un camino claro para salir adelante. Esa ausencia de futuro los hace vulnerables a ser reclutados por las pandillas que aprovechan la desesperación para crecer. Así, la pobreza alimenta la violencia y la violencia profundiza la pobreza en un ciclo que no parece tener fin. Durante años, Honduras ha estado entre los países con mayores índices de violencia en el mundo. Miles de familias han sido obligadas a dejar sus hogares, otras viven bajo la presión de la extorsión y muchas han perdido a seres queridos. Esta inseguridad no solo quita vidas, también detiene el progreso, paraliza la economía, limita la educación y deja heridas profundas en la sociedad. El miedo se convierte en rutina y la esperanza se desvanece. Sin embargo, Honduras no está condenado a la violencia. Hay comunidades, organizaciones y ciudadanos que trabajan cada día para ofrecer alternativas reales a los jóvenes. La educación, la creación de empleo y la prevención de reclutamiento son clave para romper el ciclo de la pobreza y violencia. El cambio no depende solo de las autoridades, sino de cada uno de nosotros mismos. Honduras merece un futuro en paz y la paz se construye con solidaridad, justicia y compromiso.
Este documental busca invitar la reflexión y compromiso porque el futuro de Honduras depende de lo que hagamos hoy. Como acaban de mencionar mis compañeros, en este problema tiene puntos clave en común, los cuales debemos erradicar para poder eliminar la violencia e inseguridad en este país. Y son el crimen organizado y la pobreza, las cuales comparten soluciones en teoría fáciles, pero que en la práctica se encuentran con más problemáticas como la corrupción. Las soluciones en cuestión son fomentar la educación y generar más oportunidades laborales en el país, acompañado de un buen organismo de seguridad que sea más estricto, podríamos encontrar un cambio. Recordar que la inseguridad y la violencia no se quedan en una simple estadística o una noticia. Son una realidad la cual debemos afrontar como nación